Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, muy buenas tardes para quienes nos ven miércoles 8 de la noche, repetición domingo 2:30 de la tarde. Este es el encuentro, el que ya hemos pactado y que nos gusta tanto, conversar de nuestra área metropolitana, entender el Valle de Aburrá como nuestro territorio, ese territorio que cargamos de amor, de posibilidades, que le damos significados, que lo usamos y que nos permite muchas cosas en la vida diaria. Ese Valle de Aburrá que nos pertenece a cada uno y a cada una de nosotras en todo este espacio tan grande que tenemos y en el que vivimos nuestras opciones de educación, de familia, de salud y en especial de movilidad. Hoy vamos a conversar de ese tema que nos mueve a todos y que nos pone en ciertas dimensiones, en muchas preguntas, ¿qué es una movilidad segura? ¿Qué es una movilidad amable? ¿Qué es una movilidad que permita ser sostenible? De eso vamos a conversar. Cuando yo, como ciudadano, como ciudadana, hago parte activa de esa movilidad, las confusiones que usualmente tenemos, cómo mezclamos los términos, y para comprender mucho más esas noticias que vemos diariamente, en donde a veces no tenemos toda la información y nos puede generar una confusión o una tensión que no necesitamos. Para eso es este espacio, para aclarar, para conversar y para generar un diálogo metropolitano. Y me acompaña en redes, como cada 8 días, mi compañera Paola Cardona, colega y que nos va a facilitar información que nos han dado los ciudadanos en Twitter. Bienvenida, Paola. Hola Liliana, y también un saludo muy especial para todos los televidentes que también se unen al diálogo digital. En esta ocasión vamos a utilizar la etiqueta Movilidad Sostenible en las cuentas de Twitter, @áreametropol y @telemedellín. Vamos a tener información también de mucho interés desde las redes para todos. Bueno, y tenemos información que les hemos consultado a ustedes y que más adelante Paola nos va a compartir de esas percepciones, de lo que ustedes definen frente a la movilidad y los usos que deben tener. Y aquí hay un super panel de expertos, profesionales, todos muy enamorados del tema de la movilidad y que le dedican todos los días, todas las horas de su vida laboral y académica a entender y ayudarnos a comprender mucho más este tema. Bienvenida, doctora Viviana Tobón, es la subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liliana. Hace rato no nos veíamos. Nos tenía muy abandonadas. Muy bien y muy contenta de estar en este espacio hablando de uno de los temas que personalmente me apasiona. Pues es que además su formación toda gira en torno a la movilidad. Una abogada que se nos fue por este otro mundo. Abogada en desuso y, sí. Y realmente mi tema es la movilidad. Bueno, bienvenida. Doctor Juan Pablo Ospina Zapata, profesor, experto en movilidad y urbanismo, ingeniero civil, con maestría en áreas de movilidad y urbanismo con énfasis en ciudades sostenibles y ahora lo tiene carretados el doctorado. Bienvenido. Hola Liliana, muy buenos días a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues sí, la idea es aquí hablar un poco sobre este tema tan controversial y tan apasionante como lo es la movilidad. ¿Y ya hay un doctorado dedicado específicamente al transporte? Sí, pues concretamente aquí yo estoy estudiando en la Universidad Nacional, cuyo énfasis pues es en transporte, entre otras áreas pues dentro de la ingeniería civil. Yo particularmente estoy trabajando temas relacionados con movilidad en bicicleta, accesibilidad en bicicleta particularmente. Bueno, estaremos muy atentos a los resultados de lo que haga porque de todas maneras esa inmersión que implica un doctorado nos da para poder conocer mucho más y para poder crear nuevos saberes. Qué bueno que lo está haciendo. También está con nosotros, nos acompaña hoy Claudia Díaz Díaz, líder de transporte metropolitano en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Es ingeniera civil, especialista en vías y transportes, con posgrado en ingeniería civil, con énfasis en transporte y con diplomados y con mucha experiencia ya en este camino. Bienvenida.
Muy buenas noches para todos, buenas tardes para los que nos ven los domingos. Muy contenta de estar aquí y poder contar todo lo que hacemos en materia de transporte y movilidad en el área metropolitana. ¿Cómo vamos en el transporte público? Vamos bien, vamos Sí. mejorando y haciendo muchas cosas para que nuestro sistema de transporte cada vez sea mejor. Bueno, eso es parte de la emoción que tiene la ciudadanía porque lo valoran mucho, sin embargo nos piden mucho más y de eso conversaremos cómo estamos hoy, para dónde vamos y qué debemos hacer todos en ese gran compromiso por un transporte público que nos garantice todo lo que necesitamos. Y también le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Gómez Sierra, experto en el sistema inteligente, en sistemas inteligentes de movilidad, ingeniero civil, maestría en transporte y movilidad en Francia, papá, esposo e hijo, y ciclista, pasajero y ciudadano. Usted me dijo que eso era muy importante en su hoja de vida. ¿Por qué? Buenas noches, Liliana. Un saludo muy especial para todos los televidentes también. Hombre, pues antes que ser profesional en la ingeniería o en el transporte, soy padre, soy ciudadano, soy esposo, entonces digamos que para mí es bastante importante resaltar eso. Es clave en la hoja de vida, porque además esos son quienes nos acompañan y están en nuestros temas. Sí, claro, y sobre todo porque hoy en día, como ha debido ser siempre, es más importante ser que los conocimientos específicos en alguna materia de la ciencia que tengamos. ¿Y qué es eso de movilidad inteligente? Movilidad inteligente, bueno, viene algo de los sistemas inteligentes de transporte, que es algo de la telemática y la informática aplicado a la movilidad, pero más que referirnos a los sistemas tecnológicos y algo pues como que nos da la idea del complejo, lo inteligente, la movilidad inteligente somos las personas, digamos, las personas en el momento de tomar las decisiones de desplazarnos a los lugares a los que vayamos, son los que debemos ser los inteligentes. Bueno, enseguida nos pondrá a tareas usted para que reactivemos esa inteligencia, porque a veces motivamos mucho la emocional, pero nos falta mucho esa inteligencia y movilidad. Correcto. Y también le doy la bienvenida a Lina Marcela López Montoya, coordinadora de movilidad activa, ingeniera de diseño de producto, magíster en transporte y planeación, cofundadora del sistema de bicicletas público Encicla. Con usted hemos rendido homenaje a esos nacimientos. Cada que celebramos un año de Encicla es clave su presencia. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana, y qué bueno este espacio para hablar con los amigos sobre movilidad sostenible y dejarle un mensaje a los ciudadanos. ¿Cómo va nuestro Encicla? Va muy bien, Sí. cada día creciendo más, con más usuarios activados y ya con miras a la expansión para llegar a todo el territorio. Enseguida nos da las noticias de todo este Valle de Aburrá conectado por Encicla, que es tal vez de los sueños más grandes que tenemos todos, para dónde vamos. Les voy a proponer que veamos estas opiniones de los televidentes, de los ciudadanos que salimos a hacer esa entrevista callejera sobre qué es movilidad para ustedes qué entienden por movilidad, y algunas personas nos dijeron esto. Para usted, ¿qué es la movilidad? Movilidad es el desplazamiento que se tiene en la ciudad, pues a nivel tanto como carros particulares como los carros de servicio público. La movilidad es que haya un buen flujo de transporte. Para que el transporte público y privado entonces logre llegar a su destino sin ninguna dificultad. La facilidad que tiene el transporte tanto público como el particular. Como la capacidad que todo el mundo tendría de poder llegar a un lugar y tener un acceso fácil a todas las zonas de la ciudad. Para mí la movilidad es el sistema en que nos transportamos los ciudadanos de un lugar a otro. Poderme desplazar por cualquier espacio de la ciudad con seguridad. Yo diría que la forma de agilizar y de mejorar el movimiento del tránsito en la ciudad. ¿Qué ideas propone para mejorar la movilidad en el Valle de Aburrá? Más control en el cargue y descargue, tanto de pasajeros como de carga. Y un control más permanente en cuanto al parqueo de los vehículos, porque aquí todas las vías se convirtieron en parqueo. Bueno, yo pienso que una de las ideas sería trabajar desde la promoción con todas las personas y los ciudadanos, que a veces los peatones somos los que más incurrimos en muchas causas de accidentes. Especialmente aquí en el centro, yo pensaría sacar los buses de esta parte central, hermano, que eso ya no dan abasto. Ampliar las vías, por ejemplo. Mejorarlas también la calidad, porque uno nota que hay muchas fallas en la infraestructura. Sí, vamos a ver, aquí las vías se crearon hace demasiados años, que crearon fue como para carretas. Cambiar el sistema de movilidad que en la ciudad en cuanto a buses y hacerlo más integrado al sistema metro, que es realmente muy funcional. Como mucha más ampliación de vías, porque es que antes se están cerrando las vías y haciendo más aceras y las vías las cierran más, entonces por eso es que se presentan tantos sacos en la ciudad. Yo propondría que el área metropolitana, pues en conjunto con todos los municipios que la conforman, sería crear nuevas vías, hacer nuevas vías, porque ya no hay por dónde transportarnos ya.
Ahí encontramos una serie de opiniones y de propuestas que nos dan un poquito, nos eriza la piel, porque esa idea de que para podernos mover mejor es tener muchas vías, creo que ya está en desuso y que está en desuso en el mundo entero, y aquí a estos expertos les paró un poco el pelo. Porque, doctora Viviana, esa no es tal vez la idea que tenemos actualmente, y sobre todo ustedes, expertos, en que es ampliar vías, que es lo que coloquialmente las personas recurren como recomendación. Bueno, no es extraño porque es lo que aprendimos. Llevamos años construyendo ciudades para ese modelo de movilidad que a todos nos resulta y nos parece natural. Lo que quisiéramos hoy conversar y tratar y dejar el mensaje pues, a todos nuestros televidentes es las consecuencias que está teniendo ese modelo de movilidad precisamente en la calidad de vida de todos en la ciudad. Pero no es extraño, no nos extraña y es la idea de lo que queremos conversar, exacto. Cuando hablamos de movilidad, Juan Pablo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué deberíamos entender por movilidad? Pues justamente cuando hablamos de movilidad, digamos que es un término que ha trascendido más allá de lo que inicialmente conocíamos como transporte, puesto que el transporte estaba más enfocado solamente a la acción como tal de moverse de un lugar a otro, pero ya cuando involucramos al usuario, sus características, sus condiciones socioeconómicas y asimismo cuando consideramos todos los efectos positivos y negativos que puede generar ese solo hecho de moverse de un lugar a otro, allí ya empezamos a hablar en términos de movilidad. Es un término mucho más amplio, quizás en nuestro contexto ha sido un poco reducido simplemente a la capacidad de moverse en carro, sí, claro, en ciertas vías o en las vías tradicionalmente, pero pues digamos que ha obedecido también a la forma como se ha tendido a manejar en muchos lugares, en los medios de comunicación también, pero la movilidad es un término complejo y abarca muchas otras cosas adicionales. Tiene que ver con esa pues, capacidad que tenemos, necesidad que tenemos también, porque debemos movernos de un sitio a otro y todo lo que eso implica. En el transporte público también hay una conexión de las personas como percepción, a propósito, como ustedes lo dicen, muy generada por nosotros los medios de comunicación, por las noticias, que es todo lo que pasa con el transporte público, y no es solo eso. Claudia. Sí, exacto. Movilidad tiene que ver con todos los modos, y no solo el desplazamiento de las personas, sino también el desplazamiento de la carga, con el transporte privado, con el transporte público, con los peatones, con las bicicletas, o sea, abarca mucho más que eso. Es un término bastante amplio y que impacta la forma como se mueven. También tiene que ver la infraestructura ahí en la movilidad, o sea, tiene mucho aspecto para hablar de movilidad. Tiene que ver con eso que está disponible, entonces cómo están las vías, qué hay para el peatón, qué hay para el que va en bicicleta, el que va en moto, el que va en carro, el que lleva la carga, como usted lo está señalando, Exacto. Todas las necesidades que hay de cruzar un territorio. Exacto, cómo nos movemos, tanto para los usuarios, para la carga, en qué modos, en qué vehículos, la infraestructura. Todo eso tiene que ver con movilidad. ¿Y qué tan inteligentes hemos sido o no? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es ese diagnóstico, doctor José Manuel? En general digamos que podemos ser optimistas con esos cambios de la percepción de lo que entendemos por movilidad. Un ejercicio que yo hago con los estudiantes en clase, porque ya hemos dicho que la movilidad es algo complejo, es bastante amplio, es que cuando veamos en la prensa o leamos o escuchemos incluso en la radio, cuando escuchemos la palabra movilidad, si somos capaces de reemplazarla por accesibilidad y la frase tiene sentido, en ese caso sí está más asociada a la movilidad. Si reemplazamos esa palabra movilidad por circulación, que por lo general hace referencia a los vehículos particulares, en ese caso ya no se está hablando tanto de movilidad, sino tal vez un poco más de tránsito. Si ustedes ven, por ejemplo, en las noticias de la mañana, los reportes siempre dicen, vamos a ver el estado de la movilidad. Sí. ¿Cierto? Sí. Y la verdad siempre se refieren a las congestiones. Yo al menos nunca he escuchado que digan, estamos reportando desde la estación El Poblado, hay muchas personas aquí haciendo fila, tome otra estación. Sí, claro, o... es una empresa de taxis la que hace el reporte y Correcto. lo hace desde su call patrullero, center. correcto, y en la noticia siempre escuchamos que hay siempre la movilidad asociada es con el tráfico vehicular. Entonces es distinto. Y hay otros conceptos que usted pone en circulación, que es accesibilidad. Circulación, transporte, tránsito, son distintos. Sí,
pero en el caso de la movilidad la podríamos entender como accesibilidad. Accesibilidad al territorio, accesibilidad a los servicios de ciudad, a la educación, al empleo, a la salud. ¿Y cómo lo ve usted, Lina? ¿Qué es movilidad para usted? Pues recogiendo todo lo que dicen mis compañeros, yo le adicionaría algo más, y es que también nos vendieron el concepto de que no solamente es transportarse de un punto a otro, como lo decía Juan Pablo, sino que nos metieron la idea de que lo teníamos que hacer lo más rápido posible, utilizando el menor tiempo posible. La idea es que como promotores del transporte público, promotores de la bicicleta, de la caminata, empecemos a generar confianza en la información para que las personas puedan tomar una decisión de cómo moverse de forma que puedan acceder a los diferentes servicios de la ciudad. Entonces es un concepto completamente holístico que no solamente parte de ese A a B en el menor tiempo posible, porque entonces lo que buscaríamos es que el objetivo sea no utilizar minutos para transportarnos, sino que hacerlo con información segura, con información confiable para poder generar una experiencia positiva en el usuario. Ahí es donde empieza a ser importante que comprendamos, doctora Viviana, de dónde venimos. Aquí estamos indicando, nos han enseñado, hemos aprendido, nos hemos metido en unas carreras locas por llegar a un sitio a la carrera y ahí como que tenemos que competir entre todos, e incluso en la vía es un ejercicio de competencia. Criticábamos mucho a los buses porque tenían que marcar y el minutero y que los tenían que chequear, pero finalmente casi todos entramos en esa misma dimensión de correr y de estar muy rápido. Venimos de atrás y viene una historia, la construcción de la ciudad. Quisiera que usted nos ayudara con la presentación que le hemos escuchado en algunos gremios, en la reunión con la ANDI, con otros grupos de interés que tiene el área metropolitana, ese antecedente, ese diagnóstico y que los televidentes también lo puedan conocer. Entonces le invito a que se ponga de pie como profesora y ahí en nuestro televisor nos pueda compartir esa presentación que usted usualmente usa para que podamos comprender la situación de donde venimos. Muy bien, muchas gracias Liliana y por el asumir este reto y este reto. Haga, profesora. Creo que importante es un poco recoger lo que hemos dicho acá y es, además la movilidad es un derecho. Es un derecho en nuestra Constitución, es un derecho que tiene una importancia particular en la vida en las ciudades, en la vida urbana, porque a la medida en que tenemos acceso, como lo decía Juan Manuel, a instrumentos que nos permiten desplazarnos, podemos acceder al trabajo, podemos acceder a la educación e incluso podemos acceder a la recreación. Entonces, es uno de los problemas urbanos, yo diría, y lo he dicho siempre, más democrático de todos. Todos, independiente del lugar donde vivimos, todos padecemos el problema de la movilidad, digamos el problema de la circulación, el problema de la accesibilidad. La reflexión que tenemos es de dónde venimos como Valle de la Aburrá, por eso hago esta introducción en relación que la movilidad está íntimamente relacionada con la forma en que habitamos y ocupamos la ciudad, y nosotros particularmente en este Valle de la Aburrá venimos en 100 años de crecimiento, primero de un valle estrecho que lo conocemos y sé que en este programa se ha discutido con muchísima amplitud, venimos ocupando un valle que en el punto más amplio no tiene más de 7 kilómetros, que por cuenta de esa escasez de territorio fuimos cometiendo honrando un cierto modelo de ocupación del espacio, y es que cuando se nos fue acabando el espacio en el valle, nos fuimos trepando a la ladera, nos fuimos trepando a las montañas, y por razones muchas veces económicas y de falta de rigor en el control, terminamos llevando la densidad habitacional, esto quiere decir llevando más gente a vivir una sobre otra en las zonas de ladera, ¿cierto? También el tema del desplazamiento del oriente, de las distintas subregiones que fueron llegando a poblar donde más cerquita les quedaban, que era ahí en las laderas. ¿Qué consecuencia tiene la ocupación de la ladera en términos de vivienda? Pues que es más difícil tener acceso a través de cierto tipo de modos. Entonces, ¿qué pasó en las zonas nororientales y surorientales? Las antiguas lomas o vías que comunicaban veredas de finca a finca, esas veredas que eran finquitas se fueron convirtiendo en casas, las casas en edificios, y se fueron pavimentando cada una de esas calles estrechas. Eso hace que en términos de accesibilidad sea muy difícil caminar, utilizar modos como la bicicleta o incluso llevar un transporte público masivo. ¿Qué tuvo como consecuencia eso? Que en los últimos 15, especialmente de manera intensiva en los últimos 10 años, hemos tenido un crecimiento desbordado del parque automotor. En el caso del Valle de la Aburrá, 168% ha crecido la tasa de motorización. ¿Qué es eso? Es la relación que hay de número de vehículos por habitante, es decir, cada vez tenemos más vehículos por habitantes cada año. Esa gráfica nos muestra dos colores, el azul oscuro y el azul más claro. ¿Eso es qué quiere decir? Este es el crecimiento del parque automotor de automóviles y de motocicletas. En los últimos 10 años el número de automóviles en el Valle de la Aburrá ha crecido un 100% y el número de motocicletas un 400%. Eso indica que la relación entre vehículos y habitantes ha crecido en un 168%.
Vamos a la siguiente entonces. Entonces, este es el panorama que de alguna manera los habitantes del Valle de la Aburrá están teniendo día a día, ¿cierto? La respuesta natural que dan los habitantes del Valle de la Aburrá a esta fotografía es que no tenemos una ciudad moderna. Entendido como ciudad moderna, como que es que la congestión y los tacos que estamos teniendo es porque no tenemos un segundo piso vial, o no tenemos un intercambiador en tal lugar, o no tenemos ampliada la autopista, y este es el concepto que todos de alguna manera heredamos de lo que significa la ciudad moderna. Cuando vamos a estas ciudades del primer mundo, siempre decimos, esto sí es una ciudad como la que deberíamos tener, con autopistas amplias, de libre circulación y que nos garanticen velocidad. Adelante. Pero la realidad es que quienes de pronto ya tienen más oportunidad de vivir las ciudades modernas, especialmente las norteamericanas, en el día a día de la movilidad, esto es lo que realmente es la ciudad moderna hoy. Estas son la vida real no es fotografías que son vacías, sino que son así llenas. Exactamente, estas son fotografías de los accesos a Los Ángeles, que es posiblemente la ciudad norteamericana con mayor índice de infraestructura vial por habitante y por vehículo, y lo que en realidad tenemos son autopistas de 6, 7 carriles completamente colapsados y ocupados en horas pico. Entonces tenemos horas de ingreso de los suburbios al centro de Los Ángeles de cercanos a 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Entonces, y eso obviamente nos sucede acá. Volvemos a la fotografía que traía las imágenes del Valle de la Aburrá. Pues la reflexión es que nosotros en el Valle de la Aburrá, ese crecimiento del parque automotor que estábamos hablando ahora, se materializa en ¿qué? En los últimos años están entrando 140.000 nuevos vehículos al año al Valle de la Aburrá, a ingresar a la circulación en todo nuestro valle. ¿Eso qué significa? Que a diario están ingresando cerca de poco menos de 400 vehículos al día. Eso querría decir que si la respuesta de nosotros fuera la respuesta de la ciudad moderna, sobre la cual la ciudad debe darle todo el espacio al vehículo particular para que circule, para mejorar la movilidad y la rapidez con la que nos desplazamos, nosotros en el Valle de la Aburrá, si hacemos el ejercicio de poner en fila india cada uno de esos 400 vehículos entre motocicletas y automóviles, tendríamos que estar construyendo cerca de 2 kilómetros de nuevas vías a diario. Entonces la pregunta un poco Nos tenemos que ir de aquí porque nos entonces tendríamos que ir ¿caben todos los del Valle de la carros? Aburrá para que nuestros No carros cabemos. puedan circular. Y ese es el punto de partida de la discusión que estamos dando, es la insostenibilidad de las soluciones tradicionales asociadas a la movilidad y las consecuencias que ese modelo de movilidad que ha puesto el carro y no digamos el carro tanto como objeto, sino la movilización particular o individual y motorizada en el centro del modelo de movilidad de la ciudad, las consecuencias que está trayendo en el aire que respiramos, en el tiempo que invertimos movilizándonos por cuenta de la congestión, en las nuevas causas que hay de mortalidad y morbilidad, que ya los accidentes de tránsito empiezan a ser una causa muy importante, van teniendo un peso muy importante en las estadísticas de salud pública y sobre todo en la calidad de vida que estamos teniendo en esta ciudad. Y Juan Pablo, ¿por qué vamos por ahí? ¿Qué ha pasado? Pues es la imitación, ¿qué ha pasado con nuestros planificadores? ¿En dónde quedó esa reflexión de lo que pasaba en otras partes? Pues a ver, es natural que en nuestros contextos en vía de desarrollo siempre tenemos la tendencia o hemos tenido la tendencia, y pues no es de ahora, esto pues… sí, desde mucho tiempo. Siempre hemos tendido a seguir el modelo que está imperando en el mundo en su momento. Si bien Medellín, digamos que ha tenido un desarrollo por partes, digamos que su desarrollo ha respondido a ciertas lógicas que están más asociadas a un modelo europeo, modelo de desarrollo urbano europeo, cuando se empezó a desarrollar alrededor de lo que es hoy el Parque de Berrío, ¿cierto? Con pequeñas calles, una cuadrícula o una estructura formada por vías digamos que muy regular. Calles y carreras. Exactamente, y de hecho pues también digamos que un segundo sector que se desarrolló bajo esa misma lógica pues es lo que hoy conocemos como Laureles, ¿cierto? Sin embargo, por diferentes motivos, ahorita pues Viviana señalaba varios de ellos, hubo un desarrollo planificado en el sector del Poblado, por ejemplo, que era un desarrollo en cierta medida, llamémoslo legal,
¿cierto? Pero también hubo un desarrollo ilegal en las zonas nororiental y noroccidental, obedeciendo a diferentes lógicas digamos que se estaban presentando en nuestra ciudad. Paralelamente, pues llegó un modelo urbano que fue promovido desde los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues que nació en los Estados Unidos y pues que aquí quisimos también copiarle muchas de esas ideas, y de allí surgió digamos que la idea de generar un modelo urbano que iba muy a favor de la circulación del vehículo particular, ¿cierto? Todas estas grandes autopistas, siquiera pues todavía nosotros no llegamos a esa lógica, aunque la piden algunos. Pero vamos por el camino, porque uno hoy escucha a mucha gente, pues y usted lo señalaba en un principio, que es que necesitamos más vías. Segundos pisos, terceros, cuartos. Exactamente. Y ahorita pues se me olvidó también señalar algo, y es que cuando actuamos respondiendo a las necesidades de la demanda, digamos que esa es la lógica que nos obliga digamos que a dar como respuesta. Hay muchos carros, entonces hay que tener más vías. Exactamente, entonces hay suficiencia de transporte público, entonces tenemos que meter mucho más transporte público, pero también un componente esencial de la movilidad y sobre todo pues de la movilidad sostenible es toda la demanda que se genera en un día, cómo se puede gestionar mejor, cómo se puede administrar mejor, ¿cierto? Y esto pues obliga y lleva al desarrollo y a la priorización de sistemas de bicicletas, darle prioridad a la caminata, darle prioridad al transporte público, puesto que durante los últimos 50, 70 años que veníamos desarrollando este modelo de ciudad en favor del vehículo particular, pues nos acostumbró a esa lógica y pues estos otros modos quedaron un poco relegados y hoy estamos buscando cómo abrirles espacio a estos para darles también cabida en una ciudad que ya está 100% consolidada. Juan Manuel, hemos hablado mucho de voltear la pirámide, entonces aquí primero era el carro y entonces lo más importante y lo que daba más caché y aspiracional, que dice poder trabajar para primero comprarme el carro, después el apartamento y después la finca, más o menos era como la ruta. Y estamos en una lógica hoy, digámoslo, llamando a la inteligencia y a esa sostenibilidad y a esa otra mirada ecológica de la vida, de voltear. Primero caminemos, está la bicicleta. Vamos por ese camino. ¿Qué tan optimistas podemos ser en hacer ese giro? Bueno, yo creería que sí somos bastante optimistas, digamos que ya de manera formal está declarada en el plan de ordenamiento territorial, en la pirámide inversa que tú mencionas. En la movilidad es claro que el objeto principal es la persona, o sea, nosotros como seres que nos desplazamos. Algo que nos sirve como referencia es, por ejemplo, en aquellas ciudades en Estados Unidos que nos sirvió como referencia para la construcción de las autopistas, los jóvenes cada día están recorriendo menos kilómetros en vehículos, ¿cierto? Los europeos ya lo tienen muy marcado, los jóvenes americanos, y yo creo que nosotros en ese camino vamos. Cada vez, digamos, la cantidad de kilómetros que pudiéramos recorrer en vehículos particulares va a ser menor, cada vez somos más conscientes de las externalidades negativas que puede tener la forma en que nos desplacemos, la seguridad vial, la contaminación del aire, etcétera. Entonces sí podríamos decir que somos optimistas. Vamos cambiando. Podríamos ir un poco más rápido, pero vamos. Pero vamos, Paola, ¿qué nos dijeron en la consulta que hiciste en Twitter? Bueno, en la cuenta de Twitter de @telemedellín hicimos 2 preguntas. La primera, les preguntamos, participa en la encuesta de diálogos metropolitanos, ¿qué medio de transporte usas para movilizarte? Las opciones eran transporte público, carro particular, bicicleta y caminar. Y las respuestas estuvieron así. La principal, un 48%, nos dijo que en transporte público, un 39% en carro particular, un 8% en bicicleta, ahí ya vamos viendo. Ya vamos avanzando. Sí, y un 5% caminar. Esa fue la primera. Y la segunda, que también les va a servir a ustedes pues, para alimentar esta conversación, es que les preguntamos en Diálogos Metropolitanos, nos interesa tu opinión, ¿qué medidas se deben implementar para mejorar la movilidad en el Valle de Aburrá? Les dimos las opciones, construir más vías, construir más ciclorrutas, mejorar el transporte público o aumentar el pico y placa. Y en este caso, la que obtuvo mayor votación fue mejorar el transporte público.
con un 46%, seguida de construir más vías con un 30%, construir más ciclorrutas 11% y aumentar el pico y placa 13%. Bueno, Claudia, la cosa se pone buena, o sea, hay como un gran interés en ese trabajo de integrar todo lo público. Sí, tenemos un gran reto y venimos trabajando bastante fuerte en eso, en la modernización del transporte público, en la reestructuración, en ver que los buses sean cada vez más atractivos para la gente, cambiando su imagen, cambiando el confort, primero para que sean más atractivos a la vista, que la gente no diga, ay, ahí pasó esa chatarra, qué pereza montarme en ese vehículo, sino que sean agradables para las personas. Y segundo, hacer que el transporte realmente sea efectivo, que lo pueda llevar de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible y de la manera también más segura, porque lo importante es también que lleguen rápido pero seguros. Y la bicicleta empieza ya a aparecer con mucha fuerza, Lina. Sí, ya empieza a aparecer, muy buenos esos resultados, pero la idea es seguir promoviéndola de una forma más responsable. Cuando decimos responsable es generar la infraestructura para invitar a la gente que se apropie de ella y empiece a pensar en otra forma diferente de moverse. Hace 5 años prácticamente era paisaje, los ciclistas existían. No, era más o menos raros. Claro, todavía somos un poquito raros, pero ya es más viable ver a las personas utilizando un traje formal para ir al trabajo, para ir a la universidad, y por lo menos ahora la gente dice sí es posible moverse en bicicleta. La idea es mejorar la infraestructura, ampliar los kilómetros, ampliar la cobertura para que empiece a tomar fuerza como un medio de transporte. Estamos conversando de movilidad en el Valle de Aburrá, qué entendemos por movilidad, cómo hacerlo mucho mejor y el compromiso de todos nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos, seguimos en esta conversación de Diálogos Metropolitanos. Seguramente veas este video antes de subirte a un auto o a un medio de transporte del área metropolitana del Valle de Aburrá. O mejor aún, tal vez ya estés perdiendo tu tiempo gracias a la congestión vehicular, de la que por más que quieras escapar o echarle la culpa a los demás, no podrás hacerlo, porque tú eres parte de esta. Y si no es suficiente lo que ves, nosotros estamos aquí para que lo entiendas. Entonces, acomódate donde estés y viajemos al hermoso mundo del colapso vial. Hoy, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, hay un poco más de 1 millón de vehículos matriculados y se espera que en 2030 sean 2 millones, lo cual generará que pierdas gran parte de tu vida en el tráfico. Y gracias a esto, la velocidad promedio de hoy en hora pico es de 25 kilómetros por hora. Y si esto no te parece suficiente, solo el 25% de los viajes diarios en el área metropolitana del Valle de Aburrá se hacen en vehículo particular. El 44% lo hace por transporte público. El tráfico inducido es incremento sustancial en el tráfico vehicular, el cual se produce después de la apertura de una vía rápida o de la ampliación de una vía existente. Por favor, evitemos el parqueo en la vía pública. En orden, todos cabemos. Esto ya ha causado las suficientes muertes y no por suicidios en el tráfico, sino por la alta tasa de accidentalidad y por toda la contaminación que respiramos. La carga de mortalidad atribuible a la contaminación atmosférica representa cerca del 10% del total de muertes en el área metropolitana. En resumen, no pierdas tu paz mental y tu salud en el tráfico del día a día. Haz un uso racional del vehículo particular. Hagamos uso de nuestro sistema integrado de transporte, en el cual podemos recorrer cerca de 2.800 kilómetros entre rutas integradas alimentadoras, sistema metro, cables, tranvía de Ayacucho y ciclorrutas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Autoridad Ambiental y de Transporte Masivo y Metropolitano. Bueno, ahí tenemos un resumen de lo que veníamos conversando y la propuesta que les estamos haciendo es qué modelo de Valle de Aburrá queremos, de ciudad en la que habitamos, porque esto no solo es para Medellín, que nos lo están viendo, esto lo aplica hoy a Envigado, a Sabaneta, Itagüí, a Bello, a Copacabana, a Barbosa, a Caldas, a La Estrella, a Girardota, o sea, los 10 municipios tenemos que ver con este tema. Y para eso se requiere, doctora Viviana, un trabajo integrado, como ustedes hoy lo están haciendo en el área metropolitana. No es solamente una subdirección por un lado y otra por otro, sino que ya nos han identificado que cualquier asunto con la movilidad también tiene que ver con la calidad del aire, tiene que ver con la calidad de vida de las personas.
Exacto, y para nosotros por eso era muy importante, ha sido muy importante plantear, digamos, el núcleo del problema, que los ciudadanos y todos como necesitados de la movilidad o del acceso a diferentes lugares de la ciudad entendamos qué consecuencias positivas y negativas se está trayendo ese modelo sobre el cual institucionalmente hemos desarrollado la ciudad. Y las consecuencias que está trayendo sin duda el tema de la calidad del aire, sin duda la ocupación ya insostenible del espacio. Y ahí por eso llegamos y llega, digamos, el consenso social alrededor de lo que se llama la pirámide de la movilidad sostenible o lo que sería la pirámide invertida de la movilidad. ¿Qué plantea? Plantea que tradicionalmente en las ciudades, a pesar de que la mayoría de las personas, como lo dijo la encuesta de Twitter y como lo dice incluso las estadísticas del área metropolitana, la mayoría de las personas no utilizan, no se mueven en vehículo particular, sino que hacen uso, o muchas caminan, o la mayoría utilizan el transporte público. Sin embargo, los recursos, la mayoría de los recursos y el espacio de la ciudad se ha destinado a los modos individuales y motorizados. Entonces, lo que plantea la pirámide invertida es, volvamos la prioridad y lo que usa la gente, digamos, en mayor intensidad, le dediquemos más espacios y recursos, que es la imagen que estamos viendo en este momento. Es volver a poner al peatón, al ciclista y al transporte público en la prioridad de las agendas públicas, fundamentalmente por el bajo impacto que tienen en relación con la calidad del aire y la utilización del espacio. No planteamos que todo el mundo tenga que utilizar la bicicleta, que todo el mundo tenga que, o que la gente tenga que guardar el carro. Lo que plantea, digamos, la enseñanza que tenemos de las ciudades europeas que han avanzado muchísimo en este modelo es si la ciudad debe ser para todos, y eso significa acceso para todos y infraestructura para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Valle de la Aburrá tenemos un rezago de años destinando los recursos y el espacio únicamente para un modo de transporte. Nosotros tenemos barrios y zonas de la ciudad donde no hay andenes, donde se construyeron vías, y así las personas quieran salir a caminar no tienen una infraestructura segura. No hay seguridad, que es el otro componente clave en este Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde esta administración en el Valle, en el área metropolitana? Es un poco honrar esa pirámide invertida y entender que no hay nada que impacte de mejor manera la calidad del aire que la forma en que nos movilizamos. Ya hemos sabido, en este programa se ha hablado que el 80% del impacto sobre la calidad del aire lo tienen las fuentes móviles, y eso viene de un modelo de movilidad que tenemos. Entonces, desde la Subdirección de Movilidad hemos honrado esa pirámide y tenemos un plan de gestión que está trabajando de manera estratégica y decidida por promover y darle las condiciones en la ciudad a las personas para que caminen y utilicen la bicicleta, y dar las condiciones en el transporte público para que las personas vean en el transporte público, no solo por necesidad, sino por convicción, una muy buena opción para moverse en la ciudad. Claudia, cuando hablamos de transporte público, entonces, ¿de qué estamos conversando para los televidentes? Estamos hablando del sistema metro, de la integración con las cuencas, de los buses que tienen en sus municipios, ayúdanos a que lo entendamos muy bien. Bueno, transporte público es todo. Entonces son tanto los buses que vienen de un municipio del Valle de Aburrá a otro municipio, por ejemplo, los buses de Itagüí a Medellín, de Envigado a Medellín. También tiene que ver con todo el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, todo lo que es el metro, el tranvía, Metro Plus, los servicios alimentadores, las rutas integradas, todos los buses que transitan en un mismo municipio, que son los que llamamos rutas urbanas, o sea, todo lo que es sistema de transporte público, tanto SIDVA como los buses, los microbuses, todo de eso nos referimos y hacia eso le estamos apuntando. ¿Y hacia dónde vamos con eso? Ya se ha logrado que con la tarjeta cívica yo pueda hacer ya puedo montarme en el metro o en el tranvía, bajarme en Envigado y montarme en el integrado de Envigado y llegar hasta mi casa, pero no pasa en todos los municipios y ni pasa en todas las rutas. ¿Cómo va ese plan de integración? Bueno, la idea es que para todas las rutas integradas podamos tener la tarjeta cívica durante este año, y la segunda fase es poder tener todas las rutas urbanas de transporte público del municipio de Medellín, y las metropolitanas son las que van de un municipio a otro. Sí. Los municipios del Valle de Aburrá lo podamos tener para 2019 el resto. Perfecto. Y en el plan de Encicla y todo el tema de esta motivación, Lina, que se está haciendo para que conozcamos muy bien la estación, cómo lo usamos, ¿para dónde van? ¿Cuáles son las noticias que usted tiene? Es más allá de Encicla, Liliana, claro, y esto del componente de movilidad activa,
que aparte pues del transporte público, la movilidad activa son los modos en los cuales las personas utilizan su propia energía para moverse. Entonces estamos promoviendo la bicicleta, la caminata, pero que también las personas que decidan salir a tomar el transporte público lo hagan a pie o en la bicicleta, que ahí es donde viene la integración. Exactamente. El plan comprende la infraestructura, que es la ampliación de la red de ciclorrutas, realizar unos parques de calle asociados a estos corredores para que no solamente haya circulación, sino disfrute del espacio público, la ampliación del sistema de bicicletas públicas en Cicla, actualmente tenemos 53 estaciones, entonces lograr un sistema de 153 estaciones incluyendo las actuales, y además de esto una línea transversal que es la promoción, la educación y la cultura para que haya una apropiación de esta infraestructura. Eso es en trabajo conjunto con los 10 municipios, son los 10 trabajando en esas miradas, porque veíamos en el tema de infraestructura que todos los nuevos desarrollos de infraestructura que está liderando el área metropolitana tienen un gran componente de caminabilidad y también de moverse en bicicleta. ¿Tiene que ver con eso? Exactamente, la idea es integrar los territorios. Dentro de la entidad hemos hablado del concepto de ciclocaminabilidad. Digamos que las ciclorrutas pueden considerarse como una excusa, pero la idea es trabajarlo de forma integrada. O sea, mejorando las condiciones del ciclista, también vemos que podemos mejorar las condiciones del peatón y lograr territorios integrados, ¿por qué no?, con la bicicleta. ¿Cómo los recibieron en los consejos municipales? Ustedes hicieron un gran recorrido por los consejos de los 10 municipios presentando toda esta propuesta y esta otra mirada, porque es cambiar el enfoque, el paradigma, la mirada. ¿Qué tal fue esa percepción? Pues Liliana, yo creo que nosotros nos hemos visto gratamente sorprendidos. De alguna manera, tradicionalmente, quienes hemos trabajado en pro de la movilidad activa estábamos acostumbrados más a un mensaje de resistencia por parte de ciertos sectores. Curiosamente, o yo creo que es parte, digamos, de la evolución del territorio, hemos venido encontrando, no solo en los alcaldes, que hoy todos los alcaldes de los 10 municipios del Valle de la Aburrá son los que más nos están pidiendo, incluso nos están pidiendo llevar los proyectos a un nivel más alto. O sea, quedaron convencidos y con ganas. Tenemos hoy alcaldes pidiéndonos proyectos de peatonalización, pidiéndonos extensión, pidiéndonos estaciones en cicla, pidiéndonos más transporte público. Entonces, yo creo que ese paradigma, ese viejo modelo está quedando atrás y los consejos no han estado, digamos, ajenos a consejos que tradicionalmente creíamos que estaban muy ligados hacia la protección de ciertos modos, especialmente, digamos, el vehículo particular, hoy están siendo conscientes porque creo que es algo que como ciudadanos nos está afectando a todos. O sea, ya cada uno de los actores se está dando cuenta que esa idea de llegar a casa antes en 15 minutos en carro está posiblemente cada vez más lejos. Sí, ya no, ya y que tenemos que tener un territorio mucho más incluyente y más equitativo para todas las personas, independiente del modo que utilicen para movilizarse. Muy bien, hay una experiencia, Paola, que nos querías mostrar de lo que pasa en Brasil, en la ciudad de Curitiba. Así es, pues es bien importante que nosotros también conozcamos otras experiencias para tenerlas como referentes, y en el canal en YouTube encontramos este caso que se llama Estudio de Caso Movilidad Urbana, Curitiba, Brasil, donde nos muestran pues cómo esta ciudad se ha vuelto un referente para Latinoamérica, para el mundo, porque hablan de vías integradas, porque hablan de una tarifa única para moverse a lo largo de la ciudad. Es un modelo que viene desde 1970 y que además habla también de unas instancias de participación en las que los ciudadanos pueden hacer parte, pues, y también dar a conocer como sus ideas y propuestas para ese modelo, así que están muy invitados también a seguir. ¿Cómo lo encuentran? Lo encuentran muy fácil, pueden hacer la búsqueda como Urbal, que es el canal en el que está montado el video, Urbal Movilidad Curitiba, y ahí les aparece inmediatamente. Bueno, vamos a un corte, regresamos con más información para todos ustedes y las propuestas que nos tienen aquí los invitados para que juntos tengamos esa movilidad sostenible de la que estamos conversando y también que necesitamos. El área como autoridad de transporte desarrolla la encuesta Origen y Destino cada 5 años, que es el estudio de planificación en transporte más importante que tenemos. Se está haciendo una encuesta domiciliaria en hogares, donde se le pregunta a todos los miembros del hogar de dónde vienen, para dónde van, en qué horario lo hacen, motivos, como un diario de viajes. Hola, buenas tardes. Hay otra toma de información que se hace en la vía. Se hacen unas encuestas de interceptación porque interceptan a la gente, a los vehículos. Venimos de la mayorista y vamos para San Antonio de Prado. Mayoristas. ¿Me puede dar un punto de referencia de San Antonio de Prado? Esto se llama Pradito.
La idea es tomar y encuestar vehículos particulares, personas que van en sus vehículos particulares, que van en sus motocicletas y personas también que van en transporte público, pero solamente en taxis. Bueno, los datos más importantes que nos arroja es cómo se mueve la gente, en qué modos, qué porcentaje se mueve en modo privado, qué porcentaje se mueve en modo público, en modos no motorizados, nos dice cuál es el tiempo de desplazamiento del Valle de Aburrá. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirige? La idea es conocer las razones por las cuales las personas utilizan un medio de transporte y no otro y saber cómo se mueven las personas, cómo se movilizan en días típicos, en horas pico, de lunes a jueves. Son más o menos 56.000 encuestas a vehículos privados, 42.000 de transporte público y 14.000 a no motorizados. Entonces se les pregunta de dónde vienen, hacia dónde se dirigen, por qué razón utiliza el transporte que está utilizando en ese momento. Este estudio por eso lo hacemos cada 5 años, porque la tendencia de la movilidad es muy cambiante y últimamente nos estamos motorizando más. Nosotros tenemos en promedio que hacer por sentido, por flujo, entre 70 y 80 encuestas, por ejemplo, de motos. Igual para taxis, igual para vehículos particulares. Esta encuesta finalmente termina en un modelo de transporte que es la herramienta fundamental para la planificación de corredores viales y de transporte y para mirar cuál es el plan maestro de movilidad que debemos enfocar en la región. Seguimos el diálogo con metropolitanos y ya llega aquí las ganas de seguir conversando, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces yo quiero que Juan Pablo nos haga una propuesta, cómo lograr ese gran reto de tener una ciudad sostenible y una movilidad que sea mucho más tranquila para todos nosotros. Pues propuestas pueden existir muchas, pero a tratar de ser realista también, de acuerdo a, digamos que a nuestro contexto. No, a ver, lo básico es, y ya lo mencionaba Viviana en un principio, pues aquí no se trata de satanizar el carro y ningún otro modo, ni mucho menos, porque sería pues caer un poco en el error de lo que ya hemos hecho hasta el momento, puesto que es todo como estábamos previendo o más bien viendo, ha sido pensado en función del carro. Hoy no se trata de anularlo y para abrirle espacio a otros. Yo le apuntaría más bien a una movilidad integrada, donde se pueda articular tanto carro con transporte público, bicicleta con transporte público, caminata con transporte público. Yo creo que allí podría estar una de las grandes apuestas y pues muchas de las acciones que se están desarrollando actualmente, tanto en el área y en algunos de los municipios, pues creo que le están apuntando a eso. Y darle un uso racional al carro. Muchas veces para ir a 2 cuadras desde mi casa, mucha gente quiere y piensa que solo existe la posibilidad de ir si no es solo en carro. Hay un caso muy concreto que yo siempre cito pues en algunas charlas con mis estudiantes y es, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la universidad, pero pues hay gente que vive a menos de 2 kilómetros sí, claro, de alguna universidad y pues viviendo en un entorno cercano toma el carro para ir hasta allí cuando 2 kilómetros son perfectamente caminables en 15, 20 minutos. Pues aparte de que le hace bien para su salud, pues también puede aportarle a un granito de arena al medio ambiente acá en nuestra ciudad. Perfecto, Juan Manuel, su propuesta. Bueno, también en esa idea pues, de ponerles tareas a los televidentes. La primera, digamos, que podemos tomar como premisa es que los grandes cambios que queremos deben empezar por nosotros mismos, ¿cierto? La primera propuesta, que es transversal para todas, es que el bienestar individual no vaya en contravía del bienestar colectivo, ¿cierto? A la hora de tomar la decisión. Primero no sea yo y después los demás. Exacto. O sea, no vale la pena que a mí me vaya bien y al resto le vaya mal. Entonces, hacer esa conciliación entre el bienestar individual y el bienestar colectivo. Y las otras dos sí son tareas. La primera es a la hora de escoger el lugar donde vamos a vivir y posiblemente donde podamos trabajar, mirar bien la accesibilidad, ¿cierto? La accesibilidad al lugar
que tengamos de trabajo, al lugar de estudio de nuestros hijos, a los lugares que más visitamos. Tratar de que esas distancias sean lo más corto posible, pues en la medida que pueda cada persona. Y la tercera tarea es aquellas personas que tienen hijos o sobrinos, es enseñarles a tomar el transporte público. Digamos que vamos preparando a nuestros hijos para que en el futuro no sean autodependientes, de manera que cuando lleguen ya a un bachillerato o alguna edad suficiente en la que puedan desplazarse, que no dependan de que el papá o la mamá los puedan llevar o recoger para ir a una piñata, ir a suerte de un compañero, sino que vamos les enseñando a tomar el transporte público y a la vez exigiendo que el transporte público sea seguro, sea pues, digamos, unas condiciones que nos permitan que nuestros hijos puedan desplazarse en él. Esas digamos que pueden ser las tres tareas. Bueno, ahí hay tareas importantes para los televidentes y para todos nosotros de cómo garantizar, sumar y aportar. Doctora Viviana, propuestas, ¿qué invitación le haría usted a los televidentes? No, pues yo me sumo tanto a las propuestas de Juan Pablo como de Juan Manuel. Nosotros estamos muy comprometidos desde la institucionalidad en darle condiciones a todas las personas para que se puedan mover en la ciudad de una manera incluyente y segura. Es decir, estamos ampliando la infraestructura para caminar y para utilizar la bicicleta, estamos mejorando de manera decidida la calidad del transporte público y esa es como nuestra responsabilidad. Pero del otro lado está nuestra corresponsabilidad también como ciudadanos y depende mucho de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Entonces, un poco la invitación, lo he dicho en varios programas, es tratemos de renunciar a las excusas y démonos cuenta que esta ciudad es una ciudad que a diferencia de muchas ciudades de Latinoamérica, incluso de Colombia, brinda unas condiciones extraordinarias para movernos de formas distintas al vehículo particular. Tenemos un sistema integrado que sin duda tendremos cosas que mejorar y tenemos muchas oportunidades de expandirlo y ampliarlo. Pero tenemos un sistema de transporte que es accesible, que nos lleva a un buen lugar, que tiene buena calidad. Nosotros hemos hecho estudios de cobertura y hay transporte público en todas las zonas de la ciudad y nos llevan a todas las zonas de la ciudad y a veces tenemos más excusas que ganas de generar cambios. Entonces todos podemos hacerlo, todos podemos tener la decisión de ir a comer al restaurante cerca a pie, de no tener que llevar el carro, podemos alguna vez en la vida utilizar, prueben en Cicla. En Cicla es una gran muestra de que es posible utilizar la bicicleta, inscríbanse, activen su membresía en Cicla y prueben por una vez utilizar la bicicleta. Bueno, aquí hay que dar unos retos, unas invitaciones, unas propuestas y la tarea es conjunta. Esto no es solamente, debemos trabajar juntos, las autoridades, las empresas, las instituciones educativas de educación básica, superior, las urbanizaciones. Bueno, tenemos tareas todos nosotros y esa es la idea, que juntos construyamos el espacio que queremos vivir, el que habitamos. Nadie nos lo va a hacer por nosotros, nos corresponde hacerlo a cada uno y como usted nos lo decía, profesor, pues lo importante es que arranquemos desde nosotros, desde el ser. Nuestra familia es el primer espacio para asumir esos compromisos y así seguimos en la cadena creciendo hasta que llegue a toda la ciudad, a todo el Valle de Aburrá. Seguimos en Conversaciones Metropolitanas, aquí en este diálogo permanente que tenemos con ustedes cada 8 días y gracias por ser parte, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Nos vemos. Fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados.